de la conferencia de prensa de más de 2 horas del pasado viernes del Ministerio Público, en el que grandes rasgos sugiere que se anulen las elecciones. Días después, resulta que se anulan, pues, en este caso sí, 300 visas. Esto también tiene su origen, según muchos, en la noche del 30 de noviembre, cuando se le retira la inmunidad a 4 magistrados del Tribunal Supremo Electoral y también se aprueba el presupuesto. Hay consecuencias ya. De eso estamos platicando con 2 doctores, el doctor Hugo Maúl y el doctor Aquiles Fayase. En este caso le toca la palabra al doctor Maúl. Doctor Maúl, se habla ya de consecuencias económicas. Esto de los bonos, ¿cómo hay que entenderlo? ¿Cómo hay que visualizarlo? Bueno, hay que entender cómo funcionan los mercados financieros, que por su propia naturaleza son los que reaccionan de manera más inmediata ante nueva información, ante rumores, ante temores. Y lo que sucedió el viernes fue interpretado por los mercados de quienes comercian con estos bonos guatemaltecos como una señal de inquietud, pongámosle el nombre más benévolo que se me ocurre, inquietud, y habiendo cualquier cantidad de otras inversiones en el mundo en la cual cualquier persona puede poner su dinero. Entonces hay muchos inversionistas que no quieren tener nada que saber con países que ellos perciben como riesgosos, con situaciones que perciben que pueden salirse de control, y entonces simplemente hacen lo que cualquier persona haría, salen de una inversión que no parece ser muy buena, que aparenta ser riesgosa. Lo interesante es que eso, en términos de cómo hoy nos afecta, pues hoy no estamos pagando nosotros los platos rotos por eso que sucedió. El problema es la señal que manda a futuro. Porque como bien insinuábamos en el segmento anterior, esto al final se va a traducir en mayor riesgo para Guatemala. Ese mayor riesgo para Guatemala se ramifica a través de toda la economía por el sistema de tasas de interés. Para el país va a ser, de no cambiar la situación y empeorarse, el acceso a los mercados de crédito internacionales va a ser cada vez más oneroso por este mismo componente. Lo mismo también con otro tipo de inversionistas que estaban considerando seriamente invertir en Guatemala. Me consta de algunos sectores. A ver, aquí hay que hacer una distinción. Hay sectores económicos que son mucho más sensibles a lo que está pasando y sectores económicos que son más robustos a lo que está pasando. ¿Cuáles son los más sensibles? Los que comercian en los mercados internacionales, los que hacen transacciones en los mercados internacionales, todo lo que es la banca, la parte financiera, todo ese estructura nacional financiera de Guatemala que está entretejida con la estructura internacional, es donde primero afecta esto, porque los canales son directos e inmediatos, pero también en sectores productivos. A consecuencia de las sanciones que está teniendo Nicaragua, por ejemplo, en el sector de vestuario y textil, muchas empresas muy serias que estaban en Nicaragua simplemente decidieron: ya no voy a seguir operando la misma cantidad de pedidos, la misma cantidad de producción en Nicaragua, porque es muy riesgoso. En cualquier momento Estados Unidos decide tomar una medida adicional y voy a tener pérdidas. Y empezaron a ver Guatemala como un destino. Pero alguien que anda explorando la región deja de ver Nicaragua y viene a considerar Guatemala y de repente lo sorprende una noticia de estas. Yo no me extrañaría que estas empresas que andaban buscando dónde relocalizar su producción, dónde relocalizar sus pedidos, pongan un gran signo de interrogación en Guatemala y prefieran irse a cualquier otro destino. Lo mismo que el sector del turismo, por ejemplo. Estas noticias al final a estos sectores altamente globalizados les impacta diferente a quien se dedica únicamente al mercado nacional, que depende al 100% de lo que compra y vende en Guatemala. Entonces, yo creo que esto es como una señal de alarma. Es una señal de alarma de ya vieron lo que pasó. ¿Qué tanto esto nos hace más ricos o más pobres? Yo creo que no es el asunto fundamental, sino la imagen que se está dando, las señales que se están mandando a futuro. De no corregirse, dijo usted. Efectivamente, de no corregirse, porque estos mercados también, dada la eficiencia con que se manejan, si hubiera un cambio radical percibido por el mercado, pudiera tener una corrección. Lo estamos viendo nosotros en tiempo real en el caso de la Argentina y la transición de mando y todo eso. Ante malas noticias caen mucho, pero también ante buenas noticias se recuperan. Yo creo que esto es una probadita nomás del picante que somos muy machitos para comer chile, ¿verdad? Y entonces una probadita a ver cuánto más aguantamos. Ahora, aquí una cosa que dijo Aquiles me parece muy importante. Lamentablemente, todas estas sanciones van dirigidas a aquellos empresarios y a aquellos comerciantes y a aquellos hombres de negocio y a aquellos ciudadanos que son conocidos, que trabajan en la formalidad, que tienen empresas establecidas que cumplen con el ordenamiento legal. Pero en Guatemala desde siempre ha persistido una economía gris, por no llamarle negra, de la economía informal, de la defraudación tributaria, el narcotráfico, etcétera, que esa economía opera al margen de lo que estas sanciones pueden hacer. Ahí, lamentablemente, creo que en estas sanciones algunos justos pueden pagar por pecadores, porque en realidad
si las sanciones fueran de otro tipo, también deberían concentrarse en otro tipo de agentes económicos que no necesariamente son los que todo el mundo conocemos y a quien generalmente resulta dañado con estas sanciones. Doctor Fayad, ¿se puede afectar esto que está ocurriendo, este retiro de las visas, inversiones locales, por ejemplo? Yo quisiera enfocarme en el área que... Sí, lo voy a contestar en un segundo. En el área que... Dale seguimiento a lo que dice el doctor Mauro. Exactamente. Es que Hugo lo explica demasiado elevado como catedrático de finanzas adelantadas. Pero tenemos que entender qué son los bonos guatemaltecos en el mercado exterior y qué son las reservas internacionales. Los dos. Cuando Guatemala necesita financiar un presupuesto que está desbalanceado, hay dos formas de financiarlo. Con bonos que le venden a los bancos locales, que esos bancos locales lo financian con captaciones en el extranjero. Ahí les afecta la tasa de interés. Es que los bonos no solo cayeron en valor, sino que subieron 25 puntos base la tasa de interés. Quiere decir que para el próximo gobierno, lo que va a suceder es que cuando quiera pagar su deuda externa, le va a costar $250 millones extra. Pues esos 25 puntos base de que subieron de intereses ayer digamos, la tasa para Guatemala, van a significar para el gobierno entrante y para el pueblo de Guatemala 250 millones extras. Y además quiere decir que si cayeron 2% el valor de los bonos de Guatemala, Guatemala acaba de perder $300 millones. En la evaluación de las reservas internacionales. Aquí también habla de finanzas, altas finanzas internacionales. Okay. Ninguno de los dos nos hacemos explicar. Pero ahorita voy. Y pasó de noche cuando el Banco Central Guatemalteco perdió 15,000 millones de quetzales, $2,000 millones, por la revaluación internacional de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, cuando empezaron a subir los intereses. Entonces, si vemos el resultado de este Banco de Guatemala y este Ministerio de Finanzas, es un saldo negativo como de 18,000 millones de quetzales. ¿Quién los está cobrando y quién los va a pagar? Todo eso se ve reflejado en la inflación que estamos empezando a vivir, que no hay manera que abata, que por supuesto se ve agobiada por temas como los bloqueos y un montón de cosas más. Esa es la primera cuestión. Lo segundo es que es un mensaje para el sistema financiero, cuando lo siguiente que viene es una rebaja en la calificación de la deuda externa de Guatemala. ¿Ok? Porque se va a considerar más riesgoso poder comprar instrumentos financieros del gobierno guatemalteco. Y también, porque hay varias empresas guatemaltecas que colocan bonos en el extranjero. A ellos también les va a salir más caro, específicamente la banca. Cuando la banca le salga más caro juntar el dinero, lo que va a pasar es que las tarjetas de crédito van a subir todavía más y la construcción de edificios va a disminuirse. Lo que significa es que van a haber muchos albañiles desempleados. Es una cadenita. Pero un poco lo que le estaba preguntando hace un momento. Exactamente. Ahora, el tema de las visas, ¿qué significa? Significa simplemente que muchos guatemaltecos van a estar, como digamos, que no son capaces de conseguir dinero en el extranjero. Pero ¿cuántos de los que dice Hugo que son los que todos vemos, los legítimos, lo hacen? Pues muy pocos. Y de todo el resto de empresarios simplemente no tienen acceso al crédito. Y ese es el problema a resolver. Para que haya una economía sana y vibrante, primero tiene que haber acceso al crédito. Es muy poca la cantidad de personas que puede trabajar con capital propio. Entonces, las 300 visas que le quitaron, sigo insistiendo. Mire pues, desde el asunto de los Panama Papers, quedó demostrado que desde el político más gacho de Sierra Leona, hasta el presidente Putin, hasta los mega empresarios de Guatemala y del mundo, todos usan los offshore en paraísos fiscales. Para manejar una offshore en paraíso fiscal, usted tiene que tener un mandatario, generalmente es un abogado del lugar. Y el que le maneja las cuentas es este abogado, y el que le firma los cheques puede ser hasta el chofer. Entonces, para efectos del manejo del dinero, no les afecta a los mañosos y a los que están acostumbrados a ese tipo de operaciones financieras. Yo le pregunto a usted, ¿cuántos diputados hay en el Congreso que están en la ley Magnitsky? Hay dos. Dos que sepamos. No seguros, ¿verdad? Ok. ¿Qué se supone que es la tal ley esa? La muerte financiera. ¿Qué se supone que debería de suceder con ellos? No pueden tener cuentas bancarias. ¿Y entonces cómo les paga el Congreso? Mentiras. Quiere decir que sí tienen cuenta bancaria. Y yo he visto a esos dos diputados pagar con tarjetas negras de tarjeta de crédito. Quiere decir
que las sanciones de la visa son irrelevantes. Ahora, hay otras sanciones más adelante que deberían de estarse tomando. Póngale una pregunta en ese sentido. Usted mencionó lo de Panamá. No sé si se refería a lo que ocurrió en diciembre de 1989 con esa invasión a Panamá. No. se refería a eso. Bueno, lo que refería es Eso antes. Cuando, si se viniera el jefe del Comando Sur y viniera... De ahí la pregunta. Entre el retiro de visas y esa invasión, ¿habrá sanciones intermedias que podrían aplicarse a Guatemala? Sí. De nuevo hay una sanción de vergüenza, pero es efectiva para el traslado de capitales, que es caer en la lista de no-fly. Pues de eso hablamos después de la pausa. Las implicaciones que puede tener, que ya está teniendo, el hecho de que Estados Unidos le retirara la visa a 300 guatemaltecos. De estos son más de 100 diputados. Hugo Maúl y Aquiles Fallas aquí en cabina, conversando acerca del tema. Ambos bachilleres. Y de ideas descabelladas, como dice aquí. Ideas descabelladas. Quisiera que la audiencia que no está viéndonos en streaming entendieran la broma. Es la primera vez que estoy totalmente seguro de que yo tengo más pelo que los dos invitados. Seguramente. El doctor Fallas y el doctor Maúl aquí. Doctor Fallas, ahora empiezo con usted. Bueno, esto tiene que ir a algún lugar, a algún sitio. Usted dice que, bueno, los dos han dicho en el momento que esto, si tiene una pronta solución o una solución, esto podría incluso cambiar. ¿Cuál es esa pronta solución? ¿El 14 a las 14 o hay otra? No, yo pienso que el 14 a las 14 no va a cambiar nada. O sea, hay toma de posesión, hay transmisión de mando. Hay transmisión de mando, va a haber un problema en el Congreso en la toma de los diputados. Ahorita tenemos enfrente, me voy a salir un poquito de esa pregunta, la facultad del artículo 170 de la Constitución del Congreso de la República de calificar las credenciales emitidas por el Tribunal Supremo Electoral. Ese es el próximo momento álgido. Ya la conferencia de prensa, mire, la conferencia de prensa del MP, para mí, significó el cierre del telón. ¿Okay? Ya los muchachos justificaron su acción y ya presentaron su obra. Hasta ahí va a llegar la cosa. Yo no le veo que vaya a llegar más porque no tiene otro camino. Lo que pasa es que la siguiente teatro ya se va a hacer en el Congreso de la República. El día 14 de enero en la mañana temprano, antes de las 10 de la mañana, cuando los diputados electos de todos los partidos presenten sus credenciales emitidas por el Tribunal Supremo Electoral. Ahí va a venir un momento colorado. ¿Por qué? Porque si siguen en esta insistencia, se va a magnificar el tema de que Semilla está suspendido, si es que no se ha resuelto por la Corte de Constitucionalidad ese problema, ¿verdad? De que no pueden tomar posesión, y ahí va a venir el momento álgido, cuando se le pretenda no darle posesión a los diputados. Todo basado en la facultad del Congreso de calificar las credenciales. Y es ahí donde nos vamos a ver en problemas. Ahora, del tema central de las sanciones, y le mencioné estar en la lista de no-fly. Esta lista es una lista que tiene el gobierno de Estados Unidos, que lo colocan a usted en una lista que no puede montarse a un avión. Esto se lo hacen solo a los terroristas. ¿Por qué no dan ese paso? Eso sí les afectaría, pues ya no podrían ir ni a El Salvador. ¿Me entiende? Entonces ahí hay una... Solo por tierra. Bueno, y quién sabe. Bueno, para mí la verdadera sanción es una sanción moral del pueblo. La vergüenza pública. Todos más o menos sabemos quiénes son los muchachos que tienen ese dinero sucio. ¿Qué pasaría si en la tienda de barrio, en el restaurante de Panagachela, Río del Lago, en Totonicapán, en el Petén, en todos lados, en Guatemala, le dijeran los dueños y los gerentes de los restaurantes, los supermercados, los cines, los bancos: mucha, gracias por su confianza, pero no gracias, no queremos un pisto chuco? ¿A qué los obligaría? A una economía camellera, donde tendrían que llevar el puro pisto en efectivo y no serían bienvenidos. Pero usted va a cualquier lado, y mira las puertas llenas de guaruras de puro funcionario público. ¿Qué están haciendo ahí toda esa gente? Gastando dinero a manos llenas, dinero que se robaron. Entonces, la vergüenza pública es la única sanción que va a funcionar. Vergüenza pública. Doctor Maúl, ¿se imagina usted que una persona identificada en este grupo de personas que no quieren que haya respeto a la voluntad popular en las urnas, no lo dejará entrar a un restaurante? ¿Usted ve algo así posible en Guatemala?
A ver, yo considero que eso pues depende ya de cada circunstancia, cada momento y cómo la población lo sienta, pero creo que sí hay algunos puntos de más apalancamiento como el sistema financiero. Cabalmente, a raíz del segmento anterior, recordé que en 2014 habían multado a PNB Paribas, uno de los bancos más grandes del mundo en Europa, con cerca de 9 billones de dólares por hacer transacciones con individuos que habían sido sujetos de sanciones de los Estados Unidos. Ese es un elemento importante porque, digamos, quién interpreta la sanción y quién interpreta luego la multa y la forma de proceder. Eso queda enteramente en manos de el gobierno de los Estados Unidos o organizaciones internacionales, y ciertamente hacer negocios con personas que han sido sancionadas por el gobierno de los Estados Unidos de diferentes formas conlleva diferentes riesgos. Hay que entender también que quitar la visa no es lo mismo que estar en la Magnitsky o cualquier otra sanción que pudiera haber. Yo creo que, bueno, si hay un repudio social, bienvenido, pero habría que buscar mecanismos mucho más fuertes. Ese sería uno que se pudiera utilizar. Otro es que también hoy vamos a la OEA. Y todo eso tiene implicaciones. Sí, es que por eso yo creo que estamos al inicio, digamos, se está empezando a deshojar la margarita y no sabemos, ahorita quitamos el primer pétalo, pero si se vienen una serie de circunstancias como más condenas y más acciones y más condenas, sí podemos terminar en una situación verdaderamente grave en cuanto a percepción, en cuanto a niveles de riesgo, y creo que en esa circunstancia el sector financiero, a mi parecer, es el que está en mayor riesgo porque es el que está más interconectado internacionalmente y a donde más fácilmente le pudieran imponer cualquier sanción. Yo no creo ser de mal agüero, pero simplemente con que no pudieran tener corresponsalías internacionales del sistema bancario guatemalteco, quedamos como varias en el mundo. ¿Por qué ir tan lejos? Con solo que lo suspendan del SWIFT. Ya estuvo. Sí, exactamente. Entonces, y eso ustedes lo ven técnicamente posible. Técnicamente posible, sí, políticamente son circunstancias mucho más complicadas. Yo tal vez aquí solo un comentario por el hecho de que a veces volteamos a ver a Nicaragua y las sanciones. Las sanciones han sido dirigidas a individuos muy específicos, incluso pasaron una ley, la ley Nica, para castigar a quienes hagan negocios con el gobierno nicaragüense, aplicaron sanciones al oro y demás. Pero si uno analiza el desempeño macroeconómico de Nicaragua, como que si no hubiera pasado absolutamente nada. La economía sigue bien, exportando más a los Estados Unidos. Lo único que cambió es el turismo. Entonces, a eso voy. Digamos, ha habido un impacto, pero el impacto es muy mínimo como para poder uno realmente pensar que estas sanciones, cuando son del tipo de las que hemos visto en Nicaragua, realmente puedan lograr un efecto decisorio, y no han logrado arradiar al gobierno nicaragüense. Ahí un poco es cuánta pita más le van a dar al chucho antes de meterle el jalón, pues, pero por de pronto parece que este lazo con el que está amarrado el chucho pues, es bastante largo, o quizás ni lazo hay. Está amarrado con longaniza. Sí, ya se la comió también. Bueno, pero tomando en cuenta, vamos a continuar esta charla con el doctor Fallas. El doctor Naúl tiene una cita y dice que se tiene que ir ya, pero una última pregunta para el doctor Naúl. El primer efecto que puede llegar a sentir el guatemalteco de a pie con esa situación. Definitivamente lo que mencionó Aquiles en el sentido del costo financiero, de los recursos que necesite del sistema bancario o de cualquier forma en que tenga que financiar sus operaciones, porque todas estas operaciones, todas esas acciones que afectan el riesgo del país se trasladan directamente al costo de endeudamiento del país a todo nivel. Y finalmente somos un país que necesita tomar crédito en los mercados internacionales, tenemos que pedir prestado al exterior de diversas formas, gobierno y sector privado, y finalmente ese componente de riesgo se traslada a la estructura de tasas nacionales, desde créditos hipotecarios hasta crédito para comprar un automóvil. Y por supuesto, más grave me parece a mí a mediano plazo, porque ciertamente no estamos resolviendo, no estamos haciendo nada para resolver el desafío económico que tenemos en materia de generación de empleo, en materia de generación de ingresos, de atracción de inversiones, etcétera. O sea, este sistema... Y para el caso de gobierno, complicaciones. Sí, complicaciones, y el próximo gobierno tiene que ser muy asertivo y dar direcciones muy claras de hacia dónde va en el manejo económico para no añadir más incertidumbre de índole nacional sobre la incertidumbre que ya hay derivada de estas acciones que hemos visto. Señales que no ha dado. Efectivamente. Yo creo que este mes que queda debería aprovecharse para ser mucho más asertivo en eso. Pero al final de cuentas, como bien dice el horóscopo maya, este es un año en el cual tenemos que vivir aquí y ahora. Y las cosas del futuro, pues analizarlas, pero no perdernos nuestra calma y no dormir por las cosas del futuro. Aquí y ahora, Bernardo Arévalo es el presidente electo y hoy tendría que asumir. Mañana será otro día, pero también si uno se desvive tratando de hacer escenarios hacia futuro, nos mata la ansiedad y nos mata la frustración y nos mata... Exceso de futuro. Perdes el pelo. De eso no hablemos. Doctor Naúl, gracias por haber estado acá. Doctor Miguel, gracias por quedarse acá. Antes de ser doctores, ¿qué fueron ustedes?
Bachilleres, los dos. Bachilleres. Graduados de sexto primaria. Ah, perfecto. No, es que como hicieron No, la broma, simplemente educados por la vida. hicieron la broma y por eso lo mencionaba. Pues bueno, pausa, volvemos.